Bueno, Silvio, vos trabajaste mucho esto de la comunicación de salud, Ujú. pero creo que debe ser la primera vez que esto se aplica de una manera tan global y tan extendida y tan urgente. Sí, porque es un fenómeno global en el sentido que muchas de las otras enfermedades que afectan a diferentes países del mundo no son enfermedades ni urgencias globales o no son percibidas así. Y porque es una enfermedad infecciosa en la cual, digamos, hay un proceso acelerado de expansión del virus, que es diferente a otras enfermedades, en el cual es un proceso mucho más lento, entonces esto, digamos, es totalmente nuevo. Eh, y por eso creo que hay bastante atención y bastante urgencia, porque no nos hemos enfrentado con algo así en bastante tiempo. ¿Y vos crees que gobiernos que están acostumbrados a otro tipo de comunicación, más basada en imagen, más basada en mostrarse comprometidos siempre con algunas acciones, entienden lo que se tiene que hacer en un proceso de emergencia como este? Yo creo que, en primer lugar, quizás la primera reacción fue de tratarlo como otro riesgo de salud. Y que gradualmente lo que ha ocurrido es que esto es totalmente, profundamente Mm. diferente. Quiero pensar que ha habido, digamos, un cambio de una reacción inicial de que esto es otro, digamos, otra amenaza de salud, como los que hemos tenido, por ejemplo, en las últimas décadas o las 2 décadas, como la gripe aviar, la gripe porcina, y que esto es diferente. Yo quiero pensar que ha habido, digamos, un cambio, que esto requiere una comunicación mucho más efectiva y que la comunicación de consigna, a lo cual los gobiernos son tan afectos, es insuficiente y en algún caso puede ser perjudicial, porque la comunicación de consigna, que no es estratégica, que no se focaliza en el problema, tiene la falsa sensación de que algo se está haciendo, cuando en realidad anunciar cosas o decir cosas o largar información no es suficiente si no tiene una mirada estratégica según los desafíos particulares que tiene esta pandemia. Hay un eslogan voluntarista que usa mucha gente, no es solamente el gobierno, sino que se apropian también entidades, medios, ¿no? La información es el mejor remedio. ¿No genera un contrasentido de percepción de riesgo en el sentido de que la gente dice, ah, bueno, yo ya sé lo que se trata, entonces ya me informé, me siento informado y ya con esto combato el virus? Digo, ¿cuál es el equilibrio entre comunicar para crear Conciencia no solamente en la gente, sino en los gobiernos. La a falsa ver, conciencia de pensar que con distribuir o diseminar la información técnica que se tiene y poner a los expertos para explicar en conferencias de prensa o en programas en radio y en televisión o hacer infográficos en medios periodísticos, que eso es suficiente. Eso, digamos, es importante, pero no es suficiente porque puede crear la falsa sensación en el gobierno de que eso, digamos, a eso se limita. Y por otra parte, digamos, como la información va cambiando, entonces creo también queda la falsa sensación de que yo sé cómo se transmite, cómo se previene, cuando en realidad hay cosas que están cambiando ahora. Por ejemplo, el tema en parte en Estados Unidos y en Europa, que ahora hay recomendaciones de que es necesario usar las máscaras. Y hasta mm, hace unos días la orden era contraria. Entonces, en términos comunicacionales, eso te replantea, digamos, cómo informás sobre algo que no te diga que contradice, digamos, pero es diferente a lo que se comunicaba hace unos días. Y al mismo tiempo, cómo comunicar la legitimidad de quien envía esa información y que el cambio se debe a cuestiones epidemiológicas y a nuevos conocimientos y no solamente, bueno, a un capricho o algo aleatorio. bueno, yo creo que en muchas conferencias de prensa, por ejemplo, las que dio Trump y en otras partes está el líder y los especialistas. En Latinoamérica preferimos el líder, o los especialistas hacen de laderos, pero no hablan, ¿no? Habla el líder como diciendo, tengo todo bajo control. Digamos, las encuestas están diciendo que la gente lo que prefiere es escuchar
ya no solo los especialistas, sino su médico personal. O sea, es más Claro. creíble que un especialista online. ¿Cómo crees que se pueden causar ese equilibrio? Es decir, ¿es recomendable el protagonismo, el personalismo en estos tiempos, en Mm, la comunicación de salud? No, yo creo que los líderes políticos tienen que dar, digamos, brindar información en el sentido de que apacigüe ciertas ansiedades. Pero la información dura, técnica, tiene que ser dada no solamente por los expertos a nivel nacional o provincial, sino también por gente que es confiada, personal de salud, por los presuntos destinatarios, por la población en general. Entonces yo creo que los líderes políticos tienen que tener un rol acotado en estas situaciones y no dominar el micrófono. Por más que haya una tentación de justamente hacer esto, ya sea por personalidad o por pensar, digamos, que ganan puntos políticos y dominan la cámara y dominan la atención. Por el contrario, hay que hacerle entender de que si cooperan, digamos, y comparten el escenario con expertos, en última instancia se benefician ellos, porque los muestran como más solidarios, como más comprensivos, como tolerantes. Entonces yo creo que no es una cuestión solamente de que figurar los políticos, sino figurar expertos, digamos, que siguen, digamos, hora a hora lo que está ocurriendo y tienen información, digamos, y pueden ser vistos como confiables, que no tienen, digamos, un interés político particular o personal en dar esa información. Eso es importante hacerlo, digamos, y que la Pero, conferencia de prensa no se transforme en un acto político, digamos, en una forma de vanagloriarse por parte del político. Tiene que evitar esa tentación eh, también. Y ser muy práctico. El político no tiene que hablar con un político en general, tiene que ser como muy práctico. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Poner casos, historias personales que muestren de cómo esto afecta a gente, tanto en temas de salud como en temas de economía. Explicar qué el gobierno está haciendo para paliar tanto el problema de salud como el problema económico. Eso sí es lo que el político tiene que hacer. La parte más técnica tiene que dejarla en manos de los expertos. bueno, y acá llegamos al tema que sabes que a mí me apasiona, que es el de las celebridades y como líderes de opinión en este momento. Hubo muchas críticas, compartíamos un artículo de The Guardian donde hacía críticas a celebridades como Gal Gadot o Madonna, porque estaban dando mensajes que de alguna manera eran contradictorios con esta idea de lo que le pasa a la mayor parte de la población, es decir, quedarse en casa desde sus mansiones o Claro. desde el yate del aislamiento, estoy aislado y mostrar un yate de millones de dólares, o de pedir donaciones sin mostrar, por ejemplo, que ellos son los primeros que donan. Si esto le pasa a las grandes celebridades, te imaginas a nuestras celebridades de cabotaje que están como eh, con una solidaridad que no sé qué tan conveniente. ¿Vos cómo ves esto de Creo que liderazgo de opinión de estos personajes? nuevamente no es lugar para el narcisismo. Y creo que la sociedad tolera el narcisismo de las celebridades en circunstancias normales. Y en algunos casos la ve como tema positivo, porque celebridades traen atención a ciertos temas que de otra forma mucha gente no tendría curiosidad, interés o no sabría, o son formas, digamos, de que genere cobertura periodística. Hoy el tema es diferente, entonces, digamos, lo que la celebridad tiene que ser mucho más estratégica y mucho más humilde en saber cómo usar su reputación o el hecho que tenga millones de seguidores en Twitter o en otras plataformas para ver cómo apoyar, digamos, lo que se está haciendo y entender cuál es el rol que tiene y que el rol en estas circunstancias es muy diferente al rol común, digamos, de solamente colaborar o llamar a donaciones o mostrar, digamos, su solidaridad con la causa. Ahora es diferente, digamos. Entonces yo creo, pero eso es difícil. Yo creo que lo que le pasa a muchas celebridades es que no consultan sus decisiones con sus agentes. Sus agentes tienen Mm. que ser sus mejores editores de decir, bueno, cómo actuar, cómo mostrarse, dónde, en qué momentos.
En circunstancias normales, ese tipo de decisiones están muy racionalizadas, son decididas muy cuidadosamente, a qué causas apoyar, ese tipo de cosas. Hoy en día creo que hay mucha más improvisación y ahí se cometen errores, digamos, porque lo que esas celebridades están poniendo en juego es su capital, como decimos los académicos, simbólico, el reconocimiento que tienen y que, digamos, es contraproducente, le sale mal como en los casos. O sea, y que no es solamente un problema de imagen para ellos, tampoco aporta a la causa, porque una de las discusiones que tengo con algunos periodistas o con gente del ambiente es que dicen, bueno, pero así lo hacemos visible, y en esto también a veces le pasa a los funcionarios. ¿Cómo explicar que a veces bajar el perfil y además incluso dejar ventanas de silencio ayuda a que cuando el mensaje necesario aparezca haya atención? Claro, pero bueno, eso es entender, digamos, el lugar que uno tiene en un momento de saturación de información y pensar, digamos, ya sea desde la política o de gente, digamos, que tiene cierta prominencia en los medios, en las redes sociales, cuál es lo mejor que pueden hacer de una perspectiva táctica y no solamente de un sentimiento de, bueno, hay que estar ahí. Bueno, no, en realidad quizás lo mejor no es mostrar eso, sino apoyar estrategias que otros tienen, especialmente en el caso de la política o de la salud pública. Y por eso yo hablaba, esto necesita cierta modestia y pensar, digamos, más estratégicamente cómo puedo contribuir a la causa y no caer en las fórmulas, digamos, de siempre, de ocupar la pantalla o ocupar redes sociales, que no agrega mucho, quizás confunde más y en algunos casos, digamos, es contraproducente para el político o para la celebridad misma, digamos, ¿no? Pero hacer entender esto a mucha gente es difícil. Es muy difícil, porque están acostumbrados, digamos, hay que ocupar, hay que estar en todo espacio, ¿no? Y esto en algunos casos no se lleva bien con una lógica de la comunicación estratégica en salud. Esa sería mi precaución. Bueno, te agradezco muchísimo. Me recordaba cuando vos decías modestia, Adela Cortina, en un reportaje muy interesante de la revista EDIT, proponía justicia, fortaleza y templanza como virtudes para esta cuestión. Son virtudes, creo que incluso hay que ir a buscarlas al diccionario. Así que agregamos modestia ahora también. Bueno, Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. gracias a vos.